Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración correspondiente al domingo 28 de febrero del 2021. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:14: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus lugares, acompañados del preludio que es el himno 537, Señor, tú me llamas. Continuando con el llamamiento a la adoración, vamos a tener una lectura que es el Salmo 5, Salmo capítulo 5. Si quiere acompañarme ahí, es la lectura de todo el capítulo, y si no, nada más yo lo leo y ponga atención. La palabra de nuestro Señor dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la maldad de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial,
bendito sea, Señor, alabado Padre eterno. Te agradecemos que nos permitas estar en esta hora delante de tu presencia. Te agradecemos que nos permitas clamar tu nombre, Señor, porque a ti te agrada que lo hagamos, Señor. Venimos ante ti pidiéndote primeramente el perdón de nuestros pecados, Señor, porque queremos que quites todo obstáculo para que nuestras oraciones lleguen ante ti, Señor. Perdónanos nuestras injusticias, nuestros malos pensamientos, Señor, sobre todo nuestros malos actos, Señor. Te agradecemos todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana, Señor, y te pedimos que sigas estando con nosotros, que nos des la capacidad de discernir, Señor, que nos des ese crecimiento espiritual que tanta falta nos hace, Señor. Y te ponemos delante de tu presencia este culto para que tú lo recibas, Señor, para que sea grato ante ti, Señor. No veas nuestros pecados, no veas nuestras injusticias, Señor. Recíbelo, ve nuestros corazones, Señor, ve los corazones de arrepentimiento, Señor, porque no es fácil seguir tu camino, no es fácil llevar a cabo tu palabra, Señor. Por eso venimos ante ti, porque separados de ti nada podemos hacer. ¿Y a quién podemos ir sino solo a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre Celestial. Te ponemos este culto, estas alabanzas, Señor, y esta predicación, que tú nos des el alimento espiritual por medio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando, vamos a entonar el himno 43. Himno 43, Santo, Santo, Santo.
Continuando con el culto, vamos a tener una lectura devocional, la cual la van a encontrar en Jeremías 33. Jeremías 33, y la lectura la voy a hacer yo del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo las traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. A continuación vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor porque nos permite continuar en este mundo, en esta vida, y esto es para nosotros importante, pues le podemos glorificar a Él como Dios. Y bueno, vamos a dar gracias también por la salud de los hermanos que han ido mejorando, muchos de ellos, otros pues igual continúan con enfermedades, pero pues seguimos tratando de estar firmes en la fe. Y también vamos a orar por la economía de las familias, de la iglesia y también de todo el mundo. Que Dios nos siga fortaleciendo. Hermanos, si usted tiene alguna necesidad que el Señor sabe cuál es, póngala también en estos momentos en la presencia del Señor, y podemos orar todos juntos como iglesia. Vamos a orar para dar gracias al Señor por todas las necesidades. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque tú permites, Señor, que continuemos en este tiempo de las formas en cómo tú has permitido esta vida, Señor, para nosotros. Y te agradecemos por ello, Señor, porque te reconocemos como un Dios soberano, como un Dios poderoso, en donde nuestra vida y nuestra voluntad descansa, Señor. Así que te agradecemos infinitamente porque nos das esta oportunidad de ser parte de tu creación, de ser parte de tu iglesia principalmente, Señor. Gracias por el llamado que tú nos has hecho. A todos nosotros, Señor, los que participamos en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia, Señor, y te honramos solamente a ti, Señor, como un Dios creador, como un Dios poderoso. Te pedimos también, en el nombre de Jesús, que tú sigas permitiendo en nosotros, Señor, esta relación contigo. Ayúdanos a que cada día seamos personas diferentes, Señor, que nos acerquemos más hacia tu presencia y que a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y también de la palabra, siempre nuestra vida pueda estar alineada a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos también por todos los hermanos que se encuentran en una necesidad que ellos puedan tener o agradecimiento, Señor. Tú les conoces, Señor, tú sabes. Oramos en este momento todos juntos como iglesia para que bendigas a esa necesidad que ellos tienen, Señor, que puedan tener. Ponemos en tus manos a los hermanos que se encuentran en enfermedad, Señor, de cualquier tipo, que tú sigas fortaleciendo sus vidas, Señor, que tú les sigas dando a ellos la fortaleza, la fe suficiente para que en el lugar que se encuentren, en el hospital, en sus camas, en sus casas, Señor, que ellos siempre puedan ser fortalecidos por ti, por tu fuerza, Señor. Oramos también por las familias que están a cargo de algún enfermo, Señor, que tú también les des fuerza física, que les des templanza, Señor, en el carácter para que ellos puedan pues sobrellevar, Señor, a un enfermo. Es difícil, es cansado, Señor, y te pedimos por la economía también, para que no falte los dineros, Señor, en cada uno de los hogares de tu iglesia, Señor, y de todo el mundo, Señor, de todos los hogares del mundo. Te pedimos por los gobiernos, Padre, para que tú también ayudes a que ellos den trabajo, Señor, que se pueda regularizar la economía en todas partes y que pues también nosotros podamos estar trabajando, Señor, dignamente en las áreas que tú nos has puesto a trabajar.
Te damos gracias por el trabajo que hay, Señor, que tiene tu iglesia, que tienen los ciudadanos en general, Señor, porque tú eres un Dios que provee, Señor, y creemos en tu misericordia. Y por eso es que te damos las gracias, Señor, porque tú nos provees de un trabajo, Señor. Oramos para aquellas personas, familias, Señor, que carecen de uno, que tú abras puertas para que ellos puedan encontrar un empleo digno, Señor, con buenos salarios, y que ellos te puedan dar gracias a ti y reconocerte como un Dios dador. Padre, también oramos, Señor, por las familias que han escuchado el Evangelio, por las personas que han escuchado tu palabra. Los ponemos en tus manos, Señor, a la familia de la hermana Rosa María, Señor, que tú les sigas bendiciendo, Señor, a ellos, cuando escuchen el Evangelio, que también les prepares para que te puedan aceptar como su Señor y como su Salvador. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, en ti confiamos, en ti está nuestra vida, Señor, nuestra salud. Muchos de nosotros no hemos sido contagiados por esta enfermedad nueva, Señor, y te agradecemos por ello, Señor, porque tú nos has dado las precauciones, Señor. Oramos para que nos sigas ayudando, Señor, a los que no nos hemos contagiado, Señor, que pues permanezcamos de esta forma, Señor, y también a los hermanos, a las familias que lo han adquirido, Señor, también te rogamos que tú obres en sus vidas para que prontamente ellos sanen. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios digno de que nuestra alabanza y la oración que hacemos es solamente dirigida para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos contestes en el tiempo y en las formas como tú lo deseas, Señor. En el nombre de Jesús podemos estas oraciones. Amén. Continuamos, hermanos. A continuación vamos a tener otro himno que es el 512, himno 512, a solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, inquietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, cuando ordena ir, que escuchar yo voy su voz, doquier la pena esté.
Hermanos, los avisos, seguimos igual, no se pueden hacer reuniones aquí en la iglesia, pero nos vamos a seguir reuniendo de manera virtual como hasta el día de hoy. Vamos a continuar ahora nuevamente con, si tiene alguna necesidad, se encuentra la secretaria, el pastor o nuestro hermano Alejandro, de lunes a sábado, lo pueden encontrar, o llamando a la secretaria para que el pastor les dé una cita, hablen, de cualquier modo por correo. Vamos a continuar con el ofertorio y vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ofrecer estas ofrendas y diezmos que usted ya apartó para el Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Y te agradecemos por todas las personas que han podido ofrendar, que han podido diezmar, Señor. Tú bendícelos y que sean para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos asimismo por las personas que no tienen un trabajo, que no tienen un ingreso, Señor, que tú los proveas, no nada más de eso, sino de todo lo necesario, Señor, porque confiamos en tu palabra, que debemos de buscar primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás viene por añadidura, Señor. Provéelos, Señor. Sabemos que no los has dejado, no se han quedado sin comer, no se han quedado sin nada, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Dirígenos a los que llevamos esta administración, Señor, y danos la sabiduría para saberlo administrar, para que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación viene el mensaje que se llama Jesús a solas con su Padre, y lo van a encontrar en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, Evangelio de San Lucas capítulo 22. Bueno, encontramos la lectura, ya nos lo mencionó el hermano Isaías, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y vamos a darle lectura de los versículos 39 al 46, son muy poquitos versículos, y vamos a ver qué dice la palabra. Lucas, capítulo 22, versículo del 39 al 46, y el texto, lo que vamos a leer es la oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, vamos a orar, dice el Señor Jesús, vamos a orar. Señor, oramos por tu palabra, Señor, que la bendigas a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, como lo ha hecho a través de todos los tiempos a tu iglesia. Te agradecemos porque podemos tener la Escritura en nuestras manos, Señor, le podemos leer, y ahora te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos alimentes de ella. Amén. Bueno, estamos en la última predicación del mes de febrero, y bueno, el tema fue estar a solas con Dios, o a solas con Dios, ¿verdad? Y bueno, comentábamos que yo lo comenté, que era el título de un libro de un escritor norteamericano que se llama John MacArthur, y es un libro que él tiene, ¿verdad? Que los mensajes que hemos hablado no se basan en el libro en ninguna forma, solamente el título, pues yo lo tomé prestado del señor MacArthur. No le avisé, pues porque no lo puedo contactar, pero ese fue el mensaje. El
propósito, ¿verdad?, de que nosotros como iglesia pues viéramos la forma de cómo estar a solas con el Señor. Nos ayuda en ciertas formas, por ejemplo, estar a solas con el Señor ante la pérdida de un familiar. Nos ha sido útil a muchos de nosotros en todas las épocas, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna pérdida de un ser querido y es muy necesario la compañía de la iglesia, la compañía de los familiares, de los amigos, pero lo más importante para nosotros es estar a solas con el Señor, la compañía de Dios en los tiempos de luto. Eso es lo más importante y eso es lo que fortalece más al ser humano. Claro que la iglesia, las amistades, familias son muy necesarias, ¿verdad?, en los tiempos que estamos de luto, pero Dios es el más importante, Él es el que está con nosotros. Así que hemos visto unos mensajes, ¿verdad?, de parte de los hermanos Efrén Aro, el hermano Isaías Galicia y un servidor. Hemos estado predicando acerca de esto y los hermanos predican pues porque son ancianos de iglesia, ¿verdad? Y es parte también de sus responsabilidades y lo hacen con todo el gusto. Por eso es que a veces no nos ven aquí en el púlpito a todos nosotros, ¿verdad? Estamos muy bien, les agradecemos las atenciones que nos hacen al llamar por teléfono, por preguntar por nosotros cuando no nos ven en el púlpito. Muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios estamos bien, nos estamos fortaleciendo a través de la oración, a través del trabajo dentro de la iglesia, y los temas que nosotros estado tocando son importantes, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llevado en este tiempo de la historia humana, nos ha llevado no solamente a un segmento de la humanidad, sino a toda la humanidad completa. Nos ha llevado a un confinamiento en las casas, en donde, bueno, ya tenemos un tiempo así, más de un año, y el Señor solo sabe cuánto tiempo más va a durar, ¿verdad? Y las iglesias, creo principalmente que son las que hemos estado enfocados en estos temas, porque nos es muy necesario, ¿verdad?, que como pueblo de Dios nosotros nos fortalezcamos siempre a través del Espíritu Santo por la palabra del Señor. Y bueno, hemos visto algunos ejemplos bíblicos en donde nos dice la palabra del Espíritu Santo que seamos muy sensibles a la voz de Dios. Eso es muy importante, que seamos sensibles. En el caso del Señor Jesús, para que entremos en nuestro texto, en el caso de lo que vemos en el contexto de lo que ya leímos, ¿verdad?, es que los discípulos de Jesús, o sea, Jesús está con sus discípulos, ya falta unos pocos días para que Él muera en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esto ocurre un día jueves y Él lo apresan al día siguiente, es viernes, y el sábado lo llevan a la cruz del Calvario. Le falta muy poco tiempo al Señor para ir a la cruz del Calvario, y Él sabe, porque Él es Dios, siempre ha sido Dios, siempre lo será. Él sabía en ese instante lo que le esperaba. Ya se los había dicho, ¿verdad?, a los discípulos: cuando lleguemos allá a Jerusalén, los ancianos de la iglesia, los principales sacerdotes me van a crucificar, lo van a asesinar. El Señor Jesús se los decía, ¿verdad?, porque Él lo sabía, lo conocía, y se los decía el Señor Jesús para que ellos tomaran siempre precauciones, para que los discípulos en ciertas, no solamente en la oración, sino en diferentes cosas que ellos tenían que realizar, tenían que estar muy precavidos, como cuidarse, transmitir el evangelio, continuar con la iglesia. Pero entre todas estas cosas, la oración era fundamental, y Jesús les enseñaba a sus discípulos que era necesario que oraran, ¿verdad? Los discípulos les dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. No en ese contexto, ¿verdad?, pero en el contexto del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 5, los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñenos a orar. Y el Señor les dice sí, y es cuando Él les declara, ¿verdad?, el Padre Nuestro, que es una oración base muy importante para nosotros. Bueno, entonces los discípulos, los 12 hombres que están siguiendo a Jesús, no solamente los 12, todos los discípulos, muchas mujeres le seguían, todos ellos entonces tenían que aprender de Jesús cómo es la oración. Tenían que aprender de Jesús
la forma de cómo orar ante cualquier tipo de prueba. Y esta prueba el Señor Jesús advierte que llegará pronto, ¿verdad? Dice en el versículo 31 ahí del capítulo 22, dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, el Señor Jesús ya les está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Antes de que el Señor ore, el Señor Jesús ya les dijo lo que va a ocurrir. Y ciertamente a Pedro Satanás los zarandeó fuertemente, al grado de que Pedro traicionó al Señor y se traicionó a sí mismo. También en el versículo 35 al 36, también igual el Señor les dice qué es lo que los discípulos van a sufrir, ¿verdad? Y les dice, y a ellos les dijo, a sus discípulos: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces el Señor Jesús le está adelantando lo que les va a ocurrir. Le está diciendo: no ha terminado la persecución, ya estamos prontos a que me capturen, a que me lleven preso y a que me lleven a la cruz. En otras palabras lo está diciendo: pero cuando pase todo esto, ustedes van a sufrir persecución. Y vaya que sufrieron persecución, mucha persecución, mucha persecución. Entonces era muy importante, ¿verdad?, que los discípulos aprendieran a cómo orar en los tiempos de aflicción. Obviamente también la escena que encontramos en el huerto de Getsemaní prepara para el sufrimiento de Jesús, que vendrá a continuación, y que él, obviamente Jesús, lo que necesita es fortaleza. Eso es lo que él más va a requerir, fortaleza. Porque sí, es y será Dios, claro que sí, 100% Dios. Nunca ha dejado de ser Dios el Señor Jesucristo, pero también fue 100% hombre, 100% humano. Sintió, lloró, tenía necesidades físicas. Así que él lo que requiere es fortaleza, ¿verdad?, en esta parte de su ser, en la humanidad. Así que encontramos una idea principal en el texto que acabamos de leer, y que a través de su oración Jesús busca conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que busca el Señor como un ser humano. Él lo que busca es conocer cuál es la voluntad del Padre y alinearse con ella, con su voluntad, alinearse con ella y proporcionar un ejemplo a los discípulos. Un ejemplo de oración, un ejemplo de que la voluntad del Señor Jesús siempre estuvo aparejada a la voluntad de su Padre. Entonces, la oración intensa, cuando es intensa la oración, protege contra el peligro de la apostasía, que fue lo que hizo Pedro, ¿verdad? Él apostató de la fe, negó de su fe, y también ayuda a estar vigilantes ante cualquier situación. Así que estar a solas con Dios, en el caso del Señor Jesucristo, fue muy necesario. Y fue necesario, como ya lo estamos diciendo, sí, para que Él se fortaleciera como un ser humano, pero principalmente para dar ejemplo a los discípulos y para dar ejemplo a la iglesia, obviamente, ¿verdad? Si Jesús está dejando ese ejemplo a los discípulos están representando a la iglesia en todas las edades, en todos los tiempos. En Juan capítulo 17, en el Evangelio de San Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por los discípulos, se conoce como la oración intercesora, ¿verdad?, del Padre hacia sus discípulos, hacia la iglesia. No solamente está orando por los 12 discípulos, o sea, claro que ora por ellos, sí, pero también esa oración es para todas las generaciones de la iglesia. Ahí estábamos implícitos usted y yo, claro que sí. Sí, claro que sí. Si la carta a los Efesios dice que el Señor nos escogió, Él nos eligió desde antes de que fundara todo el mundo, no había absolutamente nada
estaba vacío todo, y solamente nosotros como iglesia, entre otras cuestiones y cosas, estábamos ya en la mente de Dios. ¿Dónde se formó la iglesia? En la mente de Dios, en los propósitos, en los decretos de Dios para este mundo. Así que encontramos nosotros esto que es muy importante, ¿verdad? La oración para el cristiano es sumamente importante. Estar a solas con el Señor para orar, para fortalecernos, es muy necesario. Y en esta parte ya lo estamos diciendo, en los versículos que estamos leyendo, la idea central, la idea principal es la oración. Y lo que busca Jesús, lo estoy repitiendo, que su voluntad y la voluntad de la iglesia esté siempre aparejada a la voluntad del Padre. Así que, hermanos, la exhortación la encontramos, ¿verdad? Dice en el versículo 40 y 46, orad para que no entréis en tentación. Esa es una exhortación, es una invitación. El Señor Jesús está animando a la iglesia, ¿verdad? Más que invitando, los está animando, los quiere convencer para que ellos no dejen de orar, para que ellos no entren en tentación. Ora al Señor, pasa tiempo a solas con el Señor, orando, para que no entres en tentación. El Padre nuestro es lo que nos dice, ¿verdad? No permita, Señor, que entremos en tentación. Porque muchas veces cuando entramos en tentación, muchas veces el cristiano, la persona que sea, cae en el pecado, ¿verdad? No siempre, claro, pero por alguna razón el Señor Jesús está diciendo, oren para que no entren en tentación. Y bueno, tenemos que recordar, ¿verdad?, que aún los mismos hombres de Dios estuvieron en tentación. Santiago nos habla en el capítulo 5, ¿verdad?, que Elías fue un hombre sujeto a pasiones y oró y el Señor le escuchó. Es decir, ¿Dios escucha al cristiano? Claro, sí lo escucha, y entonces eso es importante para nosotros porque sabemos que la exhortación que nos está dando el Señor Jesucristo no es solamente una invención suya, nada más por decir muchas palabras, no, es el Señor, es Dios hablando, es Dios mismo. Cuando Jesús habla, cuando Jesús abre sus labios, es Dios mismo el que está hablando, ¿verdad? Y entonces encontramos en todos los versículos que ya leímos, desde el 39 hasta el 46, vemos repetidamente esta frase, orar, orar. Vamos a verla. Por ejemplo, en el versículo 40, todos estamos en el capítulo 22 de San Lucas. Bueno, en el versículo 40 del capítulo 22 dice, orad para no entrar en tentación. Después, en el versículo 41, Jesús se aparta de los discípulos, se arrodilla y ora, ¿verdad? Ustedes ahí vayan viendo. No estoy leyendo los versículos tal como están escritos, pero estoy leyendo la idea. Después, en el versículo 42, el Señor Jesús dice, Padre, si tú lo quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, aquí tenemos que decir algo que todos sabemos, ¿verdad? Jesús está diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué es la copa? La copa simboliza la prueba, ¿verdad? La prueba que Él va a pasar, la prueba del dolor, de ahí de Getsemaní hasta el Gólgota. Tiene que pasar por 6 juicios, con Herodes, con Pilato, con el Sanedrín, y después de ahí tiene que subir cargando la cruz hasta el Calvario. Esa es una prueba, es una prueba, eso es la copa, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos que decir es que la copa no será apartada, la copa no se apartó. La prueba que Jesús tenía que pasar, el Señor no la apartó. Esa es la voluntad del Señor. Continuamos viendo en casi todos los versículos del segmento que estamos leyendo, del 39 al 46, del capítulo 22 de Lucas. Seguimos viendo cómo es que se repiten estas frases de oración. Lucas nos quiere dejar muy en claro, nos quiere recalcar que la oración es fundamental. Versículo 43,
viene la respuesta del Padre, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Aparece un ángel del cielo. Eso dice en el versículo 43. ¿Y a qué apareció este ángel del cielo? A fortalecer la humanidad de Jesús. Entonces, esta imagen de un ángel apareciendo para fortalecer a Jesús nos regresa a lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que la escena en el Getsemaní nos prepara, ¿verdad?, para el sufrimiento de Jesús, que vendrá a continuación, y subraya la necesidad. ¿Cuál es esta necesidad? Fortaleza para Él. Ya nos pone Lucas la imagen de un ángel. Lucas habla mucho de ángeles. Desde el nacimiento de Jesús hay ángeles. La visitación de María a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, hay ángeles. Y los ángeles tienen un propósito, ¿verdad? Hablar la palabra. Hablar y fortalecer. Continuamos. Versículo 44, encontramos también que el Señor Jesús ora en agonía con sudor que es como sangre, ¿verdad? Aquí hay muchas aristas que podríamos decir, ¿verdad? Pero lo importante acerca de la sangre, pues del sudor, muchas cosas importantes, pero no deseo que nos salgamos, sino que estemos enfocados en la oración. Entonces el Señor está en una agonía fuerte, está sufriendo, porque para llegar a esos extremos debe llegar a un extremo muy tremendo, quien está padeciendo este sudor con gotas mezcladas con sangre. Tiene que ser una presión grandísima para que esté. Entonces el Señor está en una verdadera agonía. Está sufriendo el Señor. Y en el sufrimiento Él ora. Versículo 44, ya lo leímos. Él está orando. Versículo 45, dice el versículo, y levantándose después de orar, se acerca a sus discípulos. Es decir, hermanos, estamos viendo que en casi todos los versículos nos trae la palabra orar, oración. Versículo 46, les dice el Señor Jesús a los discípulos, orad para no entrar en tentación. Y bueno, si miramos los escritos del apóstol Pablo, encontramos a un hombre que tiene toda la doctrina del Señor Jesús. Pablo les dice a la iglesia, a toda la iglesia, ¿verdad? Aquí en el huerto del Getsemaní apenas se está germinando a los próximos misioneros, que son los discípulos que tienen que predicar la palabra para que se extienda, y después de 50, 60 años aproximadamente, que es cuando Pablo entra a la escena, después de lo que estamos ahora narrando, después del huerto de Getsemaní, después de 50 años más o menos, aparece Pablo y él les dice a la iglesia, orad sin cesar, no dejen de orar, no den lugar al diablo, no permitan que el diablo se meta a su vida, oren. Escribe acerca de la armadura del cristiano, en donde sugiere la oración como algo fundamental para el cristiano. Es decir, tenemos algo por hacer, la oración. ¿Hay poder en los labios del ser humano? ¿Hay poder en nuestra boca? No hay poder. Quien tiene el poder es el Señor. Él tiene el poder, pero la iglesia tiene que orar. Se sugiere a la iglesia que ore al Señor, que le pida por los enfermos, ¿verdad? Dice la palabra, si usted está enfermo, si viene al templo, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por usted en el nombre del Señor y sea sanado. No hay poder en ningún hombre, no, pero sí es importante, ¿verdad? Dios ha permitido que haya hombres que estén encargados, ¿verdad?, de las iglesias, y a ellos se les ha dado el pastorado para que ellos oren por su iglesia, oren por sus hermanos. Es muy necesario, hermano, es muy necesario. En el Antiguo Testamento, usted recuerda, ¿verdad?, que Aarón, que era el sacerdote, y toda su familia, cuando entraban al tabernáculo para orar, ellos se ponían un pectoral, un chaleco, un pectoral, y en el pectoral tenían 12 piedras, 6 de cada lado, simbolizando cada una de las piedras a las tribus de Israel. Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote al templo, al lugar santo, al lugar santísimo para orar, solamente él podía entrar, ¿verdad?, como sacerdote.
él oraba por sus hermanos. Y la palabra nos enseña que los cristianos, todos los cristianos, somos también sacerdotes, somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas, ¿no? Profetas en el sentido de que hablamos la palabra, no que predecimos el futuro, no, de que hablamos la palabra del Señor, somos profetas. Somos reyes en el sentido de que gobernamos, y gobernar a una iglesia no es que uno sea un dictador, no. La palabra gobernar en cuanto al asunto de la Biblia tiene que ver con cuidar. Así que los cristianos, eso es lo que hacemos, cuidamos, unos a otros nos cuidamos, nos gobernamos en ese sentido, hablando de que el gobierno es la protección, el cuidado de unos a otros. Hablamos la palabra del Señor, el Evangelio, y eso es muy importante para nosotros, hermanos. Entonces, para el cristiano cumplir con estas funciones de orar por sus hermanos, por sí mismo, es algo que tiene que realizar pues todos los días y en cada momento. La palabra de Dios, hermanos, nos invita siempre y en cada una de las necesidades a que busquemos siempre al Señor en agonía, sí. ¿Cómo era el caso de Jesús? Estaba en agonía, sí, pero y él estaba en un conflicto, ¿verdad? Porque se sentía abatido, veía a sus discípulos cansados, que se dormían, pero era un conflicto, sí, era un conflicto victorioso. Era un conflicto victorioso. No era un malestar agonizante el que él estaba pasando. Y no nos dejemos confundir, hermano. A veces nosotros podemos estar en situaciones difíciles, pero si usted y yo sabemos que estamos bien con el Señor, puede ser un conflicto, pero es un conflicto que sabemos que vamos a salir victoriosos de él y no vamos a agonizar, porque nos fortalece el Espíritu Santo, nos fortalece el Señor principalmente, y eso para nosotros es mucha bendición. La iglesia, hermano, a través de todos los tiempos ha sido bendecida por el Señor. La iglesia de todos los tiempos nos ha mencionado, ¿verdad?, que somos como la niña de los ojos, que se cuida mucho, con un especial cuidado. Así que nosotros, hermanos, como cristianos, debemos estar conscientes que a través de la soledad, del sufrimiento, etcétera, Dios es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. A veces pensamos que los problemas vienen a las familias, que las situaciones difíciles vienen a las familias porque uno está practicando un pecado. Y no necesariamente. Hay personas dentro de la iglesia, y usted no me va a dejar mentir, hermano, hay personas, hombres y mujeres dentro de la iglesia que han sufrido mucho, que han tenido muchos problemas. Pero si son personas que son justas, que hacen la voluntad del Señor, esos problemas, esos malestares que han sufrido, les ha servido para acercarse más al Señor. Así que no siempre se sufre porque es pecador. A veces Dios permite el sufrimiento en su pueblo, en aquellos que son fieles, permite el sufrimiento para que ese sufrimiento nos acerque más al Señor. Así que usted esté consciente, hermano, y no se deje engañar por otras voces, ¿verdad? Eso lo estamos estudiando en el libro de Job. Cómo es que sus amigos, los hombres que fueron con él, le decían, ¿verdad?, que Job estaba sufriendo porque había un pecado oculto en su vida que él no quería confesar. Y Job dice: no es cierto, no, yo no tengo pecado, Señor, no, yo me arrepiento contigo todos los días, estoy bien contigo, soy un hombre justo. Y el capítulo 1 de Job nos lo dice claramente, son palabras de Dios donde dice que Job es un hombre justo. Y finalmente vemos que estas pruebas que pasó Job, el sufrimiento que pasó Job, no eran porque él cometiera pecados o porque fuera un hombre que se brincaba la ley de Dios y que no la obedecía, no. El sufrimiento de Job fue para acercarlo más al Señor. Y eso es lo que pasa a veces, hermano. Entonces no desesperemos y no
desfallezcamos, si es que estamos tristes, acongojados, nos viene un problema y nos viene otro, le decimos, Señor, ¿pero por qué, Señor? Si yo estoy bien en mi vida. O sea, uno se puede hacer un análisis, podemos engañar a todas las personas, pero uno mismo se puede hacer un escrutinio y decir, Señor, yo soy tú me conoces, a ti no te puedo ocultar absolutamente nada, Señor. Y si estoy sufriendo pruebas, Señor, solo tú sabes por qué. Si estoy pasando esto y lo otro, Señor, con mi familia, con mi persona, con mi trabajo, etcétera, solo tú sabes por qué, Señor. Pero dame fuerzas, fortaléceme, Señor. No permitas que mi fe se doblegue, no permitas, Señor, que entre en agonía y que piense que tú me has abandonado. Dios no abandona a su pueblo, hermano, nunca lo abandona, jamás. Tenemos miles de años de historia como iglesia, no tenemos 100 años o 200 como los testigos de Jehová, como los mormones, no. El cristianismo tiene miles de años, hermanos, no 2000, porque empezó antes, ¿verdad? No con la palabra cristianismo, pero el pueblo de Dios, Israel, ya era la iglesia en el Antiguo Testamento. Así que tiene miles de años este libro, hermano, que se ha escrito y contiene la verdad. Y la verdad, dice Juan, que nos va a hacer libres. Y la libertad nos la da solamente Jesucristo. En Él confiemos, volteemos solamente a Él, veámoslo a Él en la cruz del Calvario, no como un Dios que está muerto, jamás murió Dios y nunca va a morir, sino como un hombre que fue sacrificado por sus pecados, por los míos, y que la sangre que Él vertió en la cruz está fresca aún después de 2000 años, para limpiar cualquier tipo de pecado y acercarse solamente a Él en la oración. Muchos hermanos dicen que no es bueno orar, que es una costumbre católico-romana. No, la oración la encontramos en la Escritura, hermanos. Yo difiero, y yo tengo amigos que así me lo han dicho. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, sino de cristianos. Es que no es necesario orar. Eso es de los católicos. No, la palabra nos invita a orar. Ya leímos varios versículos que en cada uno de ellos se repite la palabra oración, oración, ora, por algo, por alguna razón. Cuando usted lee un texto y resalte mucho una palabra, se repita constantemente, por algo el escritor la dejó así, de esa forma. Recuerde que la Biblia está escrita de una forma poética, elegante, y tenemos que leerla con la ayuda del Espíritu Santo, claro, para poder entender, hermanos, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y pues solamente pidámosle a Él que Él nos fortalezca en estos tiempos. Muchas de las personas, hermanos, gracias a Dios, ahorita se ha tranquilizado la situación con las vacunas que ya están. Mucha gente de ustedes ya fueron vacunados. Qué bueno, gracias a Dios. Pero hay personas que aún siguen todavía aterrorizados por esta pandemia que existe. Y hay una respuesta, hay una solución para esto: el Señor, Dios, la oración, Jesucristo, la iglesia. Es todo un conjunto, no solamente la oración, no solamente es el evangelismo, no solamente la enseñanza, la predicación, no, es todo un paquete. La iglesia es todo un paquete: orar, ayunar, hacer buenas obras, diezmar, etcétera, etcétera. Es todo lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos para que nos podamos decir que somos el pueblo de Dios y gozar de las bendiciones que Dios nos da siempre y que tiene para su iglesia, hermano. Si, hermanos, nos contagiamos de la enfermedad que está, pues muchos como yo somos bien chillones, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, luego al Facebook, WhatsApp, por correos: hermano, estoy enfermo, estoy contagiado, ore por mí. Yo hago eso, yo me he enfermado y lo que hago primero, le escribo a mis hermanos de la iglesia, la verdad. Son los primeros que saben que estoy enfermo, porque sé que la oración sirve. Yo lo he comprobado por mucho tiempo. Y yo no soy de cuna cristiana, pero lo he comprobado que la oración sirve, hermanos, mucho. Entonces, oremos al Señor y escuchemos su voz. Seamos sensibles, ¿verdad? Y dejemos que Dios se manifieste de la forma en cómo Él nos quiere hablar. Claro, a través de la palabra. Oigamos a Dios en la oración. Levantémonos temprano, tengamos un tiempo con el Señor. Es fabuloso. Es rico estar con el Señor. Descansas de todo lo que tienes atrás, del trabajo, del estrés, de tus problemas personales, de tus pecados, de tus pensamientos, de las intenciones. Descansas. Oremos al Señor. Busquemos un lugar
Dice la palabra que Jesús se apartaba, ¿verdad?, de la multitud, del ruido. Y es bueno. A veces el ajetreo de la vida, vivimos en una ciudad que todo es rápido, muy rápido. Y todo lo queremos rápido y de acá para allá y andamos muy movidos. Así es la ciudad, así es en muchas partes. Y cuando llegamos a un estado de tranquilidad, cuando entramos en una esfera espiritual creada por el Espíritu Santo y nos podemos sentar o estar parados, caminando, etcétera, no sé, y estar platicando con el Señor. Eso es la oración. Eso es hablar con Dios, platicar con el Señor. Hermano, ¿qué otra manera más inteligente? Porque somos seres humanos inteligentes, somos seres creados inteligentes. ¿Qué manera más inteligente de poder comunicarnos con nuestro Creador, el que nos hizo? ¿Qué es la oración? Solamente Él nos conoce, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que no necesitamos, sabe lo que queremos y Él sabe lo que nos debe dar. Oremos al Señor. Si oramos, oremos más, pasemos más tiempo. Pablo dice, ora sin cesar. En todo tiempo, que cualquier situación que venga a tu vida, cualquier emoción, buena, mala, negativa, tú reacciones con oración. Y es difícil. Muchos somos muy extrovertidos, tenemos un carácter fuerte, otros violentos, otros no tanto. Y estar en oración, tranquilos, calmados, nos cuesta mucho. Pero es necesario. Todos aquellos que hemos practicado la oración, que hemos hecho oración de una forma individual, grupal, sabemos lo nutriente que es para nosotros hacer oración. Así que no se deje engañar, hermano. No se deje engañar usted por hermanos que de acuerdo a su teología dicen que ya no es necesaria la oración. No se deje engañar. La palabra es clara. Orad sin cesar. Ore en la aflicción y escuche la voz de Dios. Bueno, vamos a terminar ese tiempo con una oración, pidiéndole al Padre que sea Él que nos siga fortaleciendo. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque siempre hemos visto tu amor en nuestras vidas, Señor, y siempre tu voluntad, Señor, la hemos visto también. Muchas veces no nos ha gustado, pero es lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú des, Señor, fortaleza en los momentos difíciles, que a través de la oración tu pueblo siempre se ha levantado, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, no solamente que repitamos palabras, Señor, para que se escuchen bonito, sino que en nuestro corazón realmente haya un deseo de servirte a ti, de obedecerte, de hacer siempre tu voluntad. La oración de el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní era para que su voluntad fuera aparejada a tu voluntad, Señor. Oramos por lo mismo, para que nosotros como hijos tuyos tenemos el ejemplo mejor de Jesús en nuestra vida, Señor. Y te pedimos que también nosotros pues podamos siempre hacer lo que tú quieres, que nuestra voluntad esté siempre aparejada a tu voluntad. Enséñanos cómo, Señor. Dinos cómo a través de la palabra y que seamos sensibles y obedientes a la Escritura y que siempre tu pueblo pueda responder con un amén a lo que tú dices. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.